Es cosa de ver las noticias, de leer los periódicos, escuchar la radio y darse cuenta de que el mundo está sin el Señor, está sin la luz del mundo, está sin el resplandor de su gloria, está alejada la gloria del Señor, el mundo anda en tinieblas y va de mal en peor. Y muchas veces en vez de el cristiano ganar al mundo, contaminar al mundo con la luz del mundo, es el mundo el que envuelve al cristiano, al creyente. Por eso es que la Biblia habla de una batalla, una lucha espiritual. Y desde la antigüedad estaba el profeta Isaías y habla en el versículo 1 de Isaías 60, dice: levántate, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Y aquí está hablando en forma profética, desde la antigüedad, 750 años antes que el Señor naciera, y el profeta Isaías está diciendo: levántate, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Y más abajo habla de esta luz como que Jehová mismo es la luz que va a resplandecer. Dice: mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria, la gloria. El día viernes aprendíamos algo de la gloria, de la nube, la luz, el resplandor, el Shekinah, cómo el pueblo andaba bajo la luz del Señor. Cuando Egipto estaba en oscuridad, los israelitas, dice, incluso tenían luz en sus habitaciones. Figura del creyente. Y esta luz, este resplandor, es figura de nuestro Señor en forma profética, como estaba anunciado que el Señor Jesucristo iba a venir a este mundo, mundo de tinieblas, mundo de maldad, mundo de oscuridad. Y podemos recordarnos en el Génesis cuando está todo en tinieblas, en oscuridad. Y el Señor con su sola palabra dice: que sea la luz, que sea la luz. Porque ante la luz no puede estar las tinieblas. Leamos en el Nuevo Testamento, en el libro de Juan, capítulo 1, cómo en forma profética estaba anunciado de nuestro Señor Jesucristo que el pueblo en oscuridad, dice el profeta, vio gran luz, luz resplandeció en las tinieblas. Y Juan capítulo 1 habla de nuestro Señor Jesucristo cual el Verbo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era, dice, la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y continúa el relato: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. ¿Y cómo era esta luz? Dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Amigo, amiga que no conoce al Señor Jesucristo, si el Señor Jesucristo es la luz del mundo, si el Señor Jesucristo es el que resplandece, y si usted no conoce al Señor Jesucristo, si no está en su vida, en su alma, en su corazón, ¿cómo está su vida? Si Él es la luz, su vida está en tinieblas, en oscuridad. Y las personas que están sumidas en los vicios, en los pecados, la Biblia habla de prisiones de oscuridad. El Señor es la luz del mundo.
y ante la luz del mundo. Y el versículo 4 la asocia con la vida, la luz y la vida. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La oscuridad en este mundo. Nosotros pensamos que nuestra sociedad está mal, pero en la sociedad que vino el Señor Jesucristo, en aquel periodo que Él nació, en el cumplimiento del tiempo vino, nacido de mujer, nacido bajo la ley, en ese momento el mundo estaba en decadencia total. Había un imperio que era el Imperio Romano, y el mundo giraba en torno a ídolos para todas las cosas. El mundo griego había contaminado el Imperio Romano con su idolatría. Así que no era muy diferente ese mundo a nuestro mundo. Estaba en oscuridad. Y cuando el pueblo estaba en oscuridad, estaba en la maldad, resplandeció la luz en las tinieblas, nuestro Señor Jesucristo. Y nace allí, humilde, en un pesebre. ¿Y qué ven los pastores? ¿Acaso no ven un resplandor? Un resplandor de ángeles que alaban porque ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y esta luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y dice el versículo 5, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Cuando aparece nuestro Señor en el mundo, de oscuridad, de tiniebla moral, Él se enfrenta a esa oscuridad, y solamente su luz puede disipar toda oscuridad, toda tiniebla, porque su presencia, los enemigos no podían entender por qué era su odio hacia nuestro Señor. El mundo religioso mató a nuestro Señor Jesucristo, según el determinado consejo de Dios. Leamos un pasaje más en el libro de Colosenses. Colosenses, el capítulo 1. El Señor Jesucristo, siendo el resplandor de la gloria de nuestro Dios, siendo la imagen misma de su sustancia, el Señor Jesucristo, la luz del mundo, la luz en las tinieblas resplandece. Él se enfrenta al mundo religioso y cuando estaban en la preparación de una fiesta, Él dice, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas. Y siempre hay una contraposición entre la luz y las tinieblas. Y en Colosenses capítulo 1, dice el versículo 12, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Sabía usted que puede tener una herencia junto con los santos en luz? Una herencia incorruptible, inmarcesible, incontaminada en los cielos. Es una herencia que ni siquiera podemos dimensionar la grandeza de esa herencia. Es una herencia, es una riqueza incalculable. Y hay mucha gente que quiere estar en el cielo, quiere caminar por las calles de oro, quiere vivir en la ciudad celestial, pero lo que menos quiere es ver a nuestro Señor allá. Le interesan otras cosas. Lo importante del cielo es que va a estar nuestro Señor allá, es que va a estar el Señor y le vamos a ver cara a cara. Nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Aquí hay un reino, el reino de su amado Hijo, y está en contraposición con el reino que nos ha librado su Hijo. Dice, nos ha librado de la potestad de las tinieblas, del poder de las tinieblas. ¿Y quién está a cargo de ese poder de las tinieblas? ¿No es acaso Satanás mismo, que tiene en oscuridad este mundo? Y nuestro Señor vino para dar luz, para dar una lumbrera, una luz que alumbra a todo hombre, y Él es capaz de librar de la potestad de las tinieblas.
¿Hasta qué grado llega tu tiniebla, hablando en la vida espiritual? ¿Hasta qué grado llega la tiniebla en tu vida? Si no tienes al Señor, si no tienes morando el Espíritu Santo, estás en tinieblas. Y las tinieblas están bajo el poder del maligno. Como dice aquí, el Señor puede librarnos de la potestad, nos puede librar del poder, nos puede librar de este imperio de oscuridad y tomarnos, llevarnos en sus brazos poderosos, con brazo fuerte, y trasladarnos al reino de su amado Hijo Jesucristo. ¿Y por qué lo puede hacer? El versículo 14 nos dice en quién tenemos. Hay una posesión, así como una herencia. También el versículo 14 habla de una posesión. En quién tenemos. Tenemos, no tendremos. No tal vez tendremos, sino que tenemos es una posesión presente. Tenemos redención por su sangre. La sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y aquí el texto dice, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Tienes tú el perdón de pecados? ¿Estás convencido en tu corazón? ¿Crees en tu espíritu, en tu alma, que el Señor ha perdonado tus pecados? Y si ha perdonado tus pecados, ¿qué corresponde hacer? ¿Acaso no es obedecer las ordenanzas de nuestro Señor que el dejar establecidas? El bautismo y la comunión con los santos. Porque eso es lo que se participa en el reino de su amado Hijo. Si no tuviéramos redención, no podríamos participar en el reino de su amado Hijo. Si no tuviéramos perdón de pecados, imposible participar en el reino de su amado Hijo. ¿Quién da el perdón de pecados? ¿Quién da la redención? Es el Señor Jesucristo, la luz del mundo, y nos hace participar de la herencia de los santos en luz. Nos libra de la potestad de las tinieblas. Satanás gobierna, Satanás controla las tinieblas, y el Señor, con su luz, cuando ilumina el corazón del pecador, la persona siente que delante de Dios es un impío, un pecador. Al compararse con las demás personas, puede salir a lo mejor ganando. Pero cuando se compara con la persona santa del Señor, que nunca mintió, nunca tuvo un mal pensamiento, que todo lo que él hacía agradaba a su Padre, cuando usted se compara con el Señor, siempre va a salir perdiendo. No hay comparación con él. Y el Espíritu Santo le convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Y la cruz de nuestro Señor habla de la redención. Nos compró a precio de sangre. Él murió y su muerte nos dio vida a nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Apocalipsis. Vamos a leer Apocalipsis, el capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21, versículo 22. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. ¿Se fija? En un futuro no muy lejano, el Señor viene por su pueblo, por su iglesia. Los que han creído en el Señor, nos iremos con Él, seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, y los muertos, dicen, Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y luego habrá una boda, habrá una cena, y luego estaremos eternamente en un lugar con el Señor,
Y eso es lo más importante del cielo. Si el Señor no estuviera, el cielo quita toda la importancia. Es la presencia del Señor lo que le da la importancia a ese lugar celestial. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina. Y el Cordero es su lumbrera. ¿Quién es el Cordero? ¿Acaso no nos acordamos de la palabra de Juan el Bautista, cuando ve acercarse a nuestro Señor? Y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No lo va a cubrir más como lo hacían los sacrificios en la antigüedad, lo va a quitar, lo quita de en medio. Lo que estorba la comunión del hombre con su Dios, con su Creador, es el pecado. Ha puesto una pared que no puede el hombre pasar a comunicarse con Dios, el pecado que contamina al hombre. Y Dios provee un Cordero para que el Cordero quite de en medio el pecado. Y el Cordero de Dios quita el pecado de en medio. Y podemos llamar a Dios Padre. Nunca antes en la antigüedad ningún hombre llamaba a Dios Padre. No había esa comunión íntima de padre a hijo. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. La misma lumbrera que aparecía en Isaías: levántate, resplandece, porque el Señor iba a nacer como la luz del mundo en medio de las tinieblas, pero dice, como la mayoría de los hombres, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Y por qué? La Escritura dice que amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El hombre ama más las tinieblas porque las obras son malas. Y no quieren venir a la luz para que sus obras no sean manifiestas. Porque al venir a la luz, al estar en la luz, en la verdadera luz, queda manifiesto que somos indignos, pecadores, manchados por la lacra del pecado. Versículo 27 del mismo capítulo 21. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Es interesante que aquí aparece un pecado que algunos lo minimizan. Es un pecado pequeñito, dicen algunos, una mentira blanca. Pero aquí aparece al mismo nivel que dos pecados más. Hace abominación y mentira y las cosas inmundas. No va a entrar en aquella ciudad ninguna cosa inmunda, ninguna cosa que haga abominación y mentira. Y si nosotros nos miramos a nosotros mismos, nos damos cuenta que somos mentirosos, que delante de Dios hacemos abominación, que delante de Dios, como dice el texto, somos una cosa inmunda. Por lo tanto, el hombre, siendo inmundo, siendo abominable delante de la presencia de Dios, siendo mentiroso, dice Juan 8, que somos hijos de nuestro padre el diablo, porque él es padre de mentira. Teniendo estas características, el hombre es imposible que pueda entrar a la comunión con Dios, a la presencia de Dios. Por lo tanto, tenemos que recordarnos del texto de Colosenses, que el Señor Jesucristo nos puede librar de la potestad de las tinieblas y trasladar y llevar al reino de su amado Hijo, Jesucristo. Estamos en un mundo de maldad, estamos en un mundo de tinieblas, donde todo parece ir de mal en peor, pero la luz verdadera que alumbra a todo hombre puede alumbrar nuestro corazón, puede alumbrar nuestra alma y después nosotros también irradiar esa luz del Señor Jesucristo y tener la esperanza de que vamos a estar con Él, porque el Señor, dice, nos redimió y nuestros pecados han sido perdonados por la sangre del Cordero. Y en el cielo vamos a estar allí, no por nuestros méritos, no por nuestras justicias, no porque seamos mejores que otras personas,
sino al contrario porque nos hemos dado cuenta de que somos malos, de que no merecemos nada y que solamente podemos entrar allá por la gracia del Señor, como decía el apóstol Pablo, por la gracia del Señor soy lo que soy. Que el Señor nos ayude y las personas que no conocen al Señor, aunque veo que en apariencia somos todos hermanos, las personas que todavía no conocen al Señor, reciba la luz verdadera, que alumbra a todo hombre, y después se van a disipar las tinieblas, cualquier tiniebla que le rodee se va a disipar al acercarse a la luz de este mundo, que alumbra a todo hombre.